buen líder tiene que ser en este momento abierto a cualquier tipo de conversación con sus equipos. No puede estar sesgado ni tener paradigmas. Si tiene un problema eh, que lo tiene nervioso, mejor que se vaya, porque no. Sino que tiene que estar abierto porque hoy en día estos problemas son comunes y transversales. Y además, no solamente lo viven nuestros colaboradores. Yo te estoy hablando gerentes generales, CEOs, dueños de compañías. O sea, porque creo que tenemos la posibilidad de hacer las cosas maravillosas que hemos hecho en aviación en el mundo minero. Porque creo que no tiene por qué ser la minería dura, rígida, machista, porque creo que podemos hacer un cambio. Y eso me motivó un montón, o sea, dije, wow, o sea, de verdad, y además me dijo, ¿no? Y no hay mujeres directivas en la organización, ni en minería acá en Perú. Entonces, yo creo que nos ha faltado a las empresas mineras participar mucho más en los temas de educación, en intervenir, por ejemplo, en los colegios y explicar bien el beneficio que tiene la minería para el desarrollo, no solamente del país, en todo lo que nosotros tenemos, hasta en la ropa, hay mineral. En el celular, en el televisor, en la máquina de escribir, en la máquina de tomar fotos, en todo, en los automóviles, en los implementos de cirugía para operar, en todo intervienen los metales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo programa de Mujeres al Poder. Aquí en este programa donde vamos a contar historias de mujeres de éxito y vamos a crear sororidad entre nosotras. Y el día de hoy estoy con una invitada súper especial. Ella es Verónica Valderrama. Ella es la vicepresidenta de Recursos Humanos de la empresa minera Goldfields. Y también ella ha ganado el primer puesto para el Perú en el ranking HR Top Managers LATAM. Ella tiene una gran historia que contar, es una mujer de mucho éxito y hoy la vamos a conocer. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí contigo y con todas las personas que estén conectadas. Verónica, tú trabajas en un área, ¿no?, que muchas veces se cataloga solo de hombres, ¿no? O muchas personas tienen esta percepción, que no es así, porque en el área minera también hay muchas mujeres que están trabajando. Pero antes de entrar en eso, te quería preguntar cómo empezó tu campo laboral, ¿no? Para muchos jóvenes de repente que nos están viendo y quieren ver el inicio, de repente no fue en esa área específicamente, tengo entendido. Efectivamente, cuando yo entro a la universidad, escogí estudiar psicología porque lo que quería era trabajar con la gente, estar cerca de las personas. Entonces, la psicología me daba esa oportunidad. Y al ver las ramas o las oportunidades dentro de la psicología, estaba la psicología organizacional. Entonces, es así que empiezo y creo mi propia empresa después de graduarme y empiezo a dar servicios de selección, capacitación y desarrollo a diferentes empresas y llego a una línea aérea. Entonces, mi vida profesional realmente empieza así. Y trabajo para una línea aérea, en ese momento el grupo TACA. Estuve con ellos alrededor de 8 años como gerente de recursos humanos y tenía que viajar mucho porque veía toda América del Sur. Luego pasé a otra línea aérea que es la TAM. Ahí también estuve muchos años, estuve alrededor de 6 años y medio. Y de ahí se me abrió la oportunidad de entrar al mundo de la minería, un mundo que para mí era como, uy, lo quiero, es algo como un sueño, ¿no? O sea, siempre veía el sector como algo muy grande para el Perú, es la fuente de ingresos económicos más importante para nuestro país. Entonces, siempre veía la minería como un lugar donde me gustaría trabajar, pero me sentía lejana porque mi experiencia era en aviación. Y de pronto se presentó la oportunidad de trabajar en el mundo minero. Y como bien dices, el mundo minero siempre ha sido muy machista, en general, en el mundo en general, pero más en los países de Latinoamérica. Y ni qué decir en Perú. Cuando yo entré a trabajar a Goldfields, que entro a trabajar en el 2011, no había mujeres en puestos directivos. Había algunas mujeres en algunas áreas, más que nada en áreas de soporte, las asistentes administrativas, las chicas que estaban empezando en algún área legal o en finanzas, pero no dentro de la operación. Y poco a poco, bueno, al principio, como te comento, sí fue bien duro, fue difícil, primero porque no venía de la industria, después mujer, además ocupar una posición de alta jerarquía, porque yo entré ya como vicepresidente de Recursos Humanos. Entonces sí fue súper retador.
Los primeros 2 años fueron de lágrimas porque no aceptaban mucho mi liderazgo, pero poco a poco ahí fuimos rompiendo las barreras. Mencionabas que en TAC estuviste 8 años. ¿En LAN cuántos años? En LAN también, alrededor de 8 años, 7 años. ¿Cómo fue la decisión de cambiar de trabajo? Porque muchas veces las personas están en un trabajo por largo tiempo y solamente ya se quieren quedar ahí, ¿no? Por la costumbre, por el miedo de repente a no encontrar otro trabajo, por la comodidad, ¿no? La estabilidad laboral. Pero ¿cómo hacer para romper eso de que me imagino que tú estabas, si has estado 8 años, estabas contenta y Sí. te trataban súper bien? Entonces, ¿cómo haces para poder salir de ese trabajo? Que muchas veces las personas no tienen ese paso, ¿no? Claro. Mira, la verdad estaba feliz en TACA, que fue mi primer trabajo formal en una organización. Era muy familiar, el trato era muy cercano, muy cálido y me ayudó muchísimo en mi crecimiento profesional. Pero de pronto se presentó esta oportunidad de entrar a otra línea aérea que en ese momento era la primera, la mejor de toda Latinoamérica y que tenía una proyección de crecimiento súper grande. Entonces, para mí era un reto. Como bien dices, a veces ya estamos en nuestra zona de confort, ya manejamos las cosas, ya no es tan difícil, ya no se nos hace tan difícil algunas cosas y para mí sí me gustan los retos, me gusta estar viendo cosas nuevas, diferentes y creo que ya después de casi 8 años que estaba en TACA era un buen momento para mirar otra opción y paso a LAN. La verdad que cuando pasé a LAN fue un reto muy, muy grande porque están en pleno crecimiento. Entonces me tocó, habían días que trabajábamos sin parar, ¿no? 2, 3 de la mañana porque estábamos contratando gente, aplicando nuevas formas de trabajo, abriendo nuevas oficinas en todo el país. Y bueno, pero yo estaba feliz moviéndome de un lado a otro, pero la verdad es que también se me cayó un poco de pelo y adelgacé un montón porque había mucho, mucho trabajo. Y uno de los gerentes generales que yo tuve en la TAM se fue a minería. Y este gerente general me dice, oye, Vero, ¿no te gustaría venirte conmigo en el equipo a trabajar en minería? Y yo la verdad es que el primero le dije, no, muchas gracias, no, yo estoy feliz aquí ¿Has trabajando. pensado alguna vez Me había en trabajar en como, minería? me hubiera gustado, era como una ambicionada, o sea, como una ambición mía de llegar a una industria tan potente, ¿no? La industria minera es súper poderosa. Entonces yo decía, wow, cómo me gustaría, pero lo veía como algo lejano, no tenía ningún familiar que trabajaba en minería, nunca había estado en una mina, entonces como que lo veía como un sueño o algo que estaba ahí importante, pero no que era posible para mí. No lo veía como una posibilidad, la verdad. Y fue esta persona, este señor que fue mi gerente general, mi último gerente general en la TAM, que se va a minería. Al principio le digo que no, después de 2 años volvimos a conversar, le volví a decir que no, y luego pasan 2 años más y me vuelve a llamar y me dice, mira, Vero, anímate, de verdad hay muchísimas cosas por hacer, yo quiero que tú vengas acá porque quiero que en minería se cambie la forma de hacer las cosas porque creo que tenemos la posibilidad de hacer las cosas maravillosas que hemos hecho en aviación en el mundo minero. Porque creo que no tiene por qué ser la minería dura, rígida, machista, porque creo que podemos hacer un cambio. Y eso me motivó un montón, o sea, dije, wow, o sea, de verdad, y además me dijo, ¿no? Y no hay mujeres directivas en la organización, ni en minería acá en Perú. Entonces dije, wow, es un reto increíble, o sea, Era romper otra vez era la la otra, zona de confort. exactamente, era romper la zona de confort, pero tal vez hacer un poco más de historia en mi vida profesional, porque iba a estar en una industria donde no habían habido mujeres en mi posición antes, hacer cambios de la forma de trabajar, y hacer cambios culturales, porque esta persona, este gerente general, Juan Luis Kruger, súper visionario, quería cambiar y romper el modelo típico de lo que era un mundo minero, ¿no? Entonces, eso a mí me generó muchísima entusiasmo, motivación, reto, y así es como tomo la decisión y me voy para hoy. Ujú. A lo largo de estos cambios de trabajo, Ujú. ha habido cosas que te han motivado. Por ejemplo, había estado viendo en unas entrevistas que te habían hecho que comentabas una anécdota con tu mamá con el tema de la TAN, que ella trabajó por 30 años Sí, allá y se fue mal. Entonces ella te decía, no, Verónica, sí, no dejes TACA por irte a la TAM. Y tú dijiste, ahora es la oportunidad de hacer el sí, cambio, ¿no? exactamente. Esa es una anécdota bien fuerte en mi familia, porque mi mamá trabajó más de 30 años para LAN, en esa época era LAN, y
después de estar 30 años, ya el mundo iba cambiando, obviamente mi mamá iba creciendo, y la modernidad y la tecnología también llegó. Entonces, a ella el nuevo jefe, porque continuamente cambiaban cada cierto tiempo, ponían un jefe distinto, era la política de la organización, y a mi mami le empiezan a pedir cosas que de verdad ella nunca había visto, ¿no? O sea, manejar la computadora, correr programas, hacer cuadros en Excel, qué sé yo, cosas que te hablo hace 20 años, ¿no? O más de 20 años. Y mi mamá ya era mayor, entonces le costaba, y la verdad es que mi mami llegó un día, después de haber trabajado 35 años en LAM, y se encontró con su carta de despido y sus cosas en una caja. Entonces, cuando yo decido que quiero cambiar y se presenta la oportunidad de ir al LAN, yo hice una mesa redonda en mi casa. ¿Por qué? Porque mi hermana había trabajado en aviación, mi mamá tantos años en LAN, y quería ver qué opinaban mi mami, mi papi, mi hermana, mi hermano y mis hijos. En ese momento yo estaba divorciada, entonces nos sentamos y yo les conté. Mis hijos adoraban cuando yo trabajaba en TACA porque había muy, como te digo, era muy familiar, muy cercano. Entonces ellos estaban felices. Y mi mamá siempre me comparaba su trabajo con el mío y decía, ay, por ejemplo, mi jefe nos invitaba a nosotros, todo el equipo de recursos humanos, vámonos al teatro en México. Y como era una línea aérea, nos podíamos subir al avión, llegábamos al teatro en México y con su esposa nos recibían en su casa, comíamos. Entonces era como muy familiar. Entonces mi mamá me decía, ¿cómo puedes pensar en dejar eso? O sea, tienes que estar loca para dejar eso. Y encima irte a una empresa donde a mí me han sacado de una manera horrible. Y cuando mi mami me dice eso, fue el punto que yo necesitaba para tomar la decisión, porque dije, me has dado, mamá, los argumentos para irme a esta empresa, para hacer el cambio, porque nunca más en la vida nadie va a pasar por lo que tú has pasado, porque yo me voy a encargar de que las políticas y la forma en que la gente salga, porque hay un momento en que todos tenemos que salir, ninguna persona es eterna en una posición o en una empresa, entonces, pero ya no va a haber eso, yo me voy a encargar. Y así fue como decido cambiar y dejar todo este mundo familiar, cercano, cálido que representaba TACA para irme a un mundo, podría decirte yo, mucho más agresivo, donde yo tenía que poner mucha firmeza en mis cosas. Yo profesionalmente me exigía también muchísimo más, porque era de mucha competencia y me gustó el cambio. Me gustó el cambio y fue de verdad retador, agotador, pero después también lindo. Yo ahora Me sentí como en casa. me sentí después, claro, como en casa, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre me dice, en realidad es mi esposo, de cuando yo le decía, pero ¿para qué por qué no te vas a cambiar? Si es un salto grande, esta empresa es mucho mejor, va a llegar a más países, a más ciudades, etcétera. Y yo le digo, ay, es que yo soy tan feliz en TACA, le decía, me quieren tanto, me siento tan cómoda. ¿Y por qué no podrías lograr lo mismo en el otro lugar? Si en realidad es Verónica la que lo ha conseguido. No es que, no sé si con todo el mundo serán igual, y acá también puedes conseguirlo, y la verdad que sí, o sea, logré tener un grupo lindo de trabajo, una relación excelente con toda la gente que trabajaba en LAN. Yo adoro y me toca viajar mucho en mi nuevo trabajo y me subo a los aviones de LAN porque me dan la tranquilidad y la felicidad de encontrarme con gente conocida cada vez que subo un avión. Es que eso es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces las personas cuando llevan tiempo en un trabajo están en la zona de confort y les salen las propuestas, pero tienen miedo a dejar esa zona de confort porque te sientes tan tranquilo. Seguro también me dices, bueno, en este nuevo trabajo, ¿cómo irá? De repente solamente estaré 2 años, 3. No sabes a lo que te vas a enfrentar nuevamente, ¿no? Sí. Y luego cuando saliste de LAM para irte a este rubro minero que es totalmente distinto, estamos hablando de cosas totalmente distintas y aparte, enfrentando el reto de que no había muchas mujeres. ¿Cómo afrontaste esto? Fue difícil. Los primeros 2 años yo lloré bastante. O sea, tuve mucha frustración. ¿En algún momento pensaste por qué? Nunca me arrepentí, pero sí sentí como, ¿esto cambiará en algún momento? O sea, porque yo sentía que era la única luchando contra todo. O sea, decía, si yo sigo sola en esto, no se va a poder. Tengo que convencer a mi gente de que este cambio es positivo, de que Además la empresa minera tiene los recursos para hacerlo. la empresa minera tiene todos los recursos para poder implementar cambios, para hacerlo mejor, lo que quieran, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que en ese momento cuando yo llego a la empresa minera había mucha gente de la antigua escuela, de la antigua minería, entonces estaban muy acostumbrados
hacer las cosas de una manera. Entonces que viniera una persona que no venía del sector, encima mujer, a decirles, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer esto de esta manera o esto va a tener mejores resultados, era inconcebible. Entonces, de alguna manera incluso se burlaban de mis propuestas, ¿no? En algunos momentos también me sentí maltratada, porque me decían, lo que tú estás proponiendo en ese momento son estupideces, con estas palabras, ¿no? Nosotros no vamos a gastar plata en eso. ¿Qué? ¿Que quieres traer un payaso? Porque en esa época empezaron lo de los clowns para Coach, motivación. motivación, todo el tema de coaching, mentoring, etcétera. Pero eso nunca se había dado en minería. Entonces era como, para ellos era no, o sea, no me traigas esas tonterías, nos vas a hacer perder el tiempo. Entonces fue muy duro al principio. Sí, y tenía parte de mi equipo que cuando yo entraba y lloraba y decía, ay, mira cómo me siento, me han dicho eso. Parte de mi equipo se fue porque me decían, mira, tú lo puedes soportar si quieres, pero yo no lo voy a soportar. Hay un montón de otras industrias donde yo puedo estar trabajando feliz y no. Y eso, pero es que tenemos que hacer el cambio, es que tenemos que seguir acá. Sí podemos hacer el cambio. Aparte teníamos al gerente general que apoyaba estos cambios y también la corporación. La corporación tenía una visión de ser mucho más abierta, flexible, cercana, cuidadosa de las personas, respetuosa. Entonces, yo decía, tengo apoyo, tengo que buscar nada más la manera de cómo enganchar con la gente que no me ve como una persona válida para ellos, ¿no? Y fue un poco asumiendo con humildad. Mira, de verdad, sí, tienes toda la razón. O sea, no vengo en minería, no sé nada, nunca en mi vida he estado en una mina, pero sí sé personas, sí sé gestionar personas, sí he estado en turnos donde se trabaja 24 horas los 7 días de la semana, sí he trabajado de noche, de madrugada, he estado en el aeropuerto, en mantenimiento, en áreas comerciales, en todas las áreas, sé trabajar duro, me gusta el trabajo, me gusta relacionarme con toda la gente de todas las áreas, pero no sé de este negocio. Entonces yo te puedo ayudar a gestionar personas de la mejor manera. Tú lo estás haciendo muy bien seguramente, pero yo tengo algunos métodos que te pueden ayudar a ser mucho mejor y a tener mejores resultados. Pero necesito que me ayudes a entender el negocio, a aprender de minería. Ayúdame y va a ser un intercambio de conocimiento. Y fue así, poco a poco me fui ganando el cariño, el respeto, la validación, yendo a la mina, durmiendo en la mina, subiendo al campamento, estando con la gente. Y me encantó, o sea, a mí me encanta el mundo minero, tengo un respeto increíble por la gente que trabaja en minería porque es un trabajo sumamente duro. Y no es hasta que realmente estás ahí y lo ves que te das cuenta el sacrificio que hace la gente que trabaja en minería al irse de sus casas por jornadas largas, dejar de comer rico en tu casa, porque por más bien que te den de alimentar en la mina, nunca va a ser igual que en tu casa, nunca vas a dormir tan rico como en tu cama, nunca vas a tener el cariño o el eso que tienes en tu familia. Entonces, Importantes también. pierdes fechas importantes, entonces es un sacrificio. Pero es muy gratificante cuando estás ahí, cuando estás sacando el mineral, cuando ves la producción, cuando ves que estás logrando objetivos importantes, cuando ves que la economía de tu país se está moviendo por eso, que estás aportando a la sostenibilidad y el desarrollo de comunidades que están alrededor tuyo. Entonces es súper gratificante, es lindo, es una industria apasionante, realmente, sí, es retadora, pero te da frutos. ¿Y cómo se maneja el tema de motivar, ¿no?, a los trabajadores? Porque ahora es muy importante que un trabajador feliz obviamente te va a rendir bien, ¿no? Un trabajador que no está nada motivado, que no siente que la empresa se preocupe por él, ¿no? Entonces he visto que muchas empresas manejan bastante el tema de coach, de psicólogos, de charlas, ¿no? ¿Y cómo manejas eso en el área minera? Yo creo que lo más importante, independientemente de la industria en la que uno esté trabajando, es el liderazgo. Que los líderes quieran y sepan estar cerca a los colaboradores. Y eso pasa por que yo no solamente te conozca como, mira, es la jefa de, o es la vicepresidenta, o es el gerente. No, ¿quién eres tú como persona? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo vives el día a día en la mina o en la industria en la que estés trabajando? ¿Cómo es tu vida familiar, personal? ¿Cuáles son tus sueños? Entonces, cuando las personas empezamos a conectar con algo que es más allá del trabajo, sino ya con el corazón, con las emociones, se crea un vínculo muy fuerte, donde tú empiezas a pensarlo 2 veces antes de irte, porque dices, oye, acá me cuidan, se preocupan de mí como persona. ¿Qué es lo que yo te comentaba que pasaba en Taca? ¿No? Me sentía tan en familia, tan querida, tan eso que mi compromiso iba, lo que me pidieran, estaba dispuesta a entregar, ¿no? Si te tienes que quedar
15 horas trabajando, me quedo 15 horas trabajando. Claro, porque no estás contento. Exacto, Es como un agradecimiento, ¿no? porque te sientes comprometida. Creo que algunas empresas se están dando realmente cuenta de lo importante que es un liderazgo cercano, respetuoso, la oportunidad también de darle a la gente posibilidades de crear cosas en conjunto. Si yo te invito a co-crear algo, tú te vas a sentir parte de lo que estamos haciendo. Me vas a decir, uy, Vero, sí, vamos adelante con eso, se me ocurre tal cosa. Entonces, cuando la gente te siente parte de algo que se está produciendo, dice, esto es el resultado de mi esfuerzo. Yo he participado en esto. Entonces, también se sienten más comprometidos con la organización. No es que solamente estás recibiendo indicaciones, tienes que hacer esto de esta manera o tienes que cumplir con esta tarea hasta tal hora. No, sino que tú eres parte de los logros, de los objetivos, del planeamiento, de la co-creación. Entonces, empresas que hoy quieren mantener comprometida a la gente, enganchado a los colaboradores y con ganas de dar esa milla extra, tienen que preocuparse por ellos, conectar con ellos desde el corazón, realmente crear ambientes donde puedan exponer y explicar y decir las ideas que ellos tienen. A nadie le gusta entrar a un sitio donde tiene que estar callado solamente ejecutar acciones o trabajos o tareas, sino tú ya te quieres sentir parte de algo. Entonces, cuando las empresas nos damos cuenta de eso y empezamos a generar espacios donde hay más diversidad, comunicación abierta, respeto por las ideas de los demás, trabajar con empatía, poniéndote en los zapatos del otro, pues la gente quiere quedarse ahí, ¿no? Trabajando. Y también una parte importante también que dice que trabajar, preocuparse también por la familia de los trabajadores, ¿no? Sí. Muchos eventos, por ejemplo, que realizan empresas por el Día del Niño, por el Día de la Navidad, llevan a los hijos, o sea, hacen que también sientan ellos que involucran a su familia, que se preocupan también por la familia que cada uno de ellos lleva, ¿no? Ese punto que tú tocas es importantísimo, o sea, es vital. Hoy en día, la familia es parte del compromiso que tiene el colaborador con la organización. Mientras más involucrada está la familia va a ser los que van a impulsarte a que sigas ahí si están contentos. Van a decir, no, mira, en ningún otro lugar se han preocupado por el Día del Niño, como dices tú. O, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en Wolfie, es que cuando vino la pandemia, acuérdate, al principio era mucha duda, incertidumbre, no sabíamos de qué iba a pasar, la gente se moría, entonces había mucho temor, había pánico. Y nosotros lo que hicimos fue estar muy cerca de nuestra gente, compartiendo la información que íbamos teniendo, llevándoles todos los implementos a los que estaban trabajando en la mina, pero también a sus casas, a los que no estaban en sus casas porque estaban trabajando. Entonces llevábamos las mascarillas, el alcohol, gel, guantes, mandábamos a doctores que contratamos un grupo de doctores que pudieran acercarse a las casas de los colaboradores y que nuestra gente no tuviera que exponerse saliendo de sus casas. Contratamos también pruebas, trabajamos con un laboratorio, todas las pruebas, todas las evaluaciones, entonces la gente se sentía muy cuidada y protegida. Y fuimos más allá, dijimos ya, no solamente es nuestra gente en Goldfield, vamos a las comunidades. Y tuvimos, no sé, plantas de oxígeno, etcétera, para dar mucha ayuda también a las comunidades. Justo ahora que mencionan las comunidades, otro tema también que era muy importante es que muchas veces las personas no dicen, ven a las empresas mineras como que están haciendo un daño a la naturaleza, pero también hay muchos beneficios de las empresas mineras y no saben que ellos también se rigen a ciertos reglamentos, ¿no? O sea, no es como que lo tengan que hacer así destruyendo todo, tienen que regirse a ciertas normas. No te puedes imaginar la cantidad de regulaciones, ISOs, auditorías que pasa una empresa minera. Una empresa minera que es formal, que realmente quiere hacer las cosas bien, que quiere hacerlo de manera sostenible y con el impacto positivo para el país, tiene que cumplir con muchísimos pasos para cada acción y cada etapa en la que está la mina. Desde que compras el proyecto o si ya compraste en operación, todos los temas de seguridad, de capacitación del personal, de temas de salud, temas de cuidado del medio ambiente, la forma como haces las cosas. Continuamente hay mucha auditoría. Y el tema es, yo creo que nos ha faltado a las empresas mineras participar mucho más en los temas de educación, intervenir, por ejemplo, en los colegios y explicar bien el beneficio que tiene la minería para el desarrollo, no solamente del país, en todo lo que nosotros tenemos, hasta en la ropa, hay mineral. En el celular, en el televisor, en la máquina de escribir, en la máquina de tomar fotos, en todo, en los automóviles, en los implementos de cirugía para operar, en todo intervienen los metales. Entonces, si la gente fuera
estuviera el mayor conocimiento, si nosotros también difundiéramos con mayor responsabilidad todo el impacto que tiene la minería en el desarrollo de la vida, del mundo en general, pues otro sería la mirada que tendríamos sobre la minería. El tema es que también existe la minería ilegal que no cumple con todo esto, que sí contamina, que sí causa daño, entonces siempre hay como una lucha y no sé por qué, pero muchas veces siempre suena más lo malo que lo bueno, ¿no? Entonces hay que hacer 2 o 3 veces más bulla por lo bueno para resaltarlo. Ujú. Y una última pregunta antes de pasar a la secuencia de mujeres al poder es, ¿de qué manera están ayudando a las comunidades aledañas a estos lugares, ¿no? Minero. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos de trabajo con ellos. Por ejemplo, con las mujeres, tuvimos un proyecto muy lindo, hay mujeres tejedoras en la zona, y lo que hicimos nosotros fue llevarles un poco más de capacitación y desarrollo a sus tejidos para que puedan, de alguna manera, venderlos más allá de sus propias comunidades. Entonces les dimos capacitación, desarrollo, igual con todo lo que tenían que hacer con la producción lechera, con la producción de jamones. También los ayudamos en la industrialización y con un proceso mucho más seguro y sano, saludable. Luego damos mucha capacitación, educación. Tenemos un programa muy bonito que se llama Saber para Ganar, que es un programa que también se transmite por radio en Cajamarca y que lleva a muchísima gente, 20.000 personas escuchan al día este programa y otros programas más que tenemos. Y lo que hacemos a través de eso es fomentar la educación y que los chicos de diferentes grados compitan entre ellos por algún tema con sus profesores, acerca de conocimiento, damos becas también para la universidad, contribuimos mucho en el desarrollo de las comunidades, pero no lo vemos como que nosotros tenemos que ir a dar la solución. Creemos que el trabajo en combinación, en conjunto, el trabajo compartido entre la sociedad, la empresa, el que se va a ver beneficiado y el gobierno es la mejor manera de poder lograr los objetivos. Entonces sí, nosotros hemos traído mucho desarrollo y crecimiento para las comunidades, pero seguimos en eso y seguimos trabajando de la mano con las autoridades para poder lograr los mejores resultados. Bien, Verónica, ahora vamos a pasar a la secuencia Mujeres del Poder. Vamos a responder algunas preguntas que me han preparado con ayuda de producción. Ya, y esto con la idea pues de empoderar a muchas mujeres, porque hay muchas mujeres que nos están viendo que necesitan ser líderes también en sus espacios, en sus grupos, ¿no? En sus comunidades, en sus trabajos, empresas. La primera pregunta es, ¿cómo describirías tu enfoque de liderazgo y cómo lo has desarrollado a lo largo de tu carrera, ¿no? En recursos humanos? Bueno, mi enfoque de liderazgo es bien transformacional, o sea, me gusta el poder estar cerca de las personas y que puedan ser su mejor versión, ayudarlos a que den lo mejor de sí. Y lo logro porque sé que no sé todo. Y yo creo que cuando uno es humilde, cuando uno es un jefe que acepta que no lo sabe todo y que necesita apoyarse en su equipo y que muchas veces busca en su equipo los mejores profesionales para que justamente tú puedas brillar. Entonces, ahí es donde mi forma de liderar y de estar cerca de la gente me ha ayudado muchísimo. Y yo creo que todos debiéramos de alguna manera buscar, cuando estamos liderando, la contribución que nos pueden dar los equipos a nosotros como líderes. La única manera de que un líder pueda trascender y pueda lograr los resultados que quiere es a través de su equipo. Y si no tienes como digo yo, este bonding, este pegamento especial con tu equipo, pues no lo vas a lograr, ¿no? Verónica, ¿cómo han abordado o cómo has abordado tú con tus equipos el problema de salud mental, que es muy importante, ¿no? Y en muchos trabajadores también, ¿no? Que, bueno, es cierto que dicen, ¿no? Ese tema de que separar el trabajo, los problemas personales, pero en sí van a afectar al trabajador de igual manera. Y sobre todo en pandemia, que de repente muchos han tenido pérdidas, ¿no? De familiares cercanos. Así es. Es difícil esto de dejar los problemas en el trabajo y llega a tu casa liberada, o al revés, deja tus problemas familiares o personales en casa. Es lo que no los trabajos dicen. Sí, pero el ser humano es uno, ¿no? Tú como persona eres una y ojalá tuviéramos la posibilidad de decir, ya voy a dejar acá con llave mis problemas personales y me voy feliz con ¿no? Pero no, o sea, somos humanos y la pandemia nos puso a prueba a todos, nos puso a prueba
en muchas cosas, en la tolerancia al estrés, al estar lejos de seres queridos, al enfrentar pérdidas, como tú bien has dicho, al enfrentar temores y terrores, porque hay gente que vivía aterrada, no quería ni asomarse de su casa. Y la verdad que nosotros nos dimos cuenta, felizmente, desde muy temprano, que necesitamos dar soporte emocional a nuestra gente y constituimos un equipo de 7 psicólogos y psicólogas que estaban conectados 24 horas los 7 días de la semana en horarios rotativos para que siempre hubiese gente atendiendo. Podía ser gente que trabajaba con nosotros como su familia. Sus familias podían desde la casa llamar, tengo este problema con mi hijo, no sé cómo resolverlo, o ahora que lo tengo 24 horas al día en casa, estoy perdiendo la paciencia, ayúdenme. Entonces, los psicólogos dieron mucho soporte, dieron muchísima ayuda y ayudaron a encaminar muchos de los problemas que empezaron a surgir. Pero los problemas tampoco se resolvieron ahí. O sea, creo que ha quedado muchísimas secuelas de eso. De eso, por ejemplo, de gente que tuvo que mantenerse trabajando y estar alejada de su familia, o gente que tuvo que trabajar en casa 2 años sin salir o sin sin reunirse con sus compañeros de trabajo. Y hoy, como seres humanos, nos estamos readaptando a un nuevo modelo de trabajo, readaptando a nuevas formas, y no es tan malo decir necesito ayuda o estoy preocupado por esto. Lamentablemente, tenemos el temor de que si nosotros hacemos evidente que nos preocupa algo o que estamos nerviosos por algo, podemos perder el trabajo, ¿no? Entonces nos guardamos todo. Mejor no digo, porque mi jefe, si escucha que estoy nerviosa, que estoy preocupada, puede poner en riesgo mi trabajo. Pero hoy en día es mucho más aprobado el poder decir, oye, voy a ir al psicólogo, necesito hablar de mis temas personales o necesito un espacio para mí. Y creo que tenemos que aprovechar esto que estamos viviendo para normalizar el pedir ayuda. Porque ir al psicólogo es como, porque tienes alguna preocupación o algún tema o algún problema y no lo sabes cómo enfrentar, es como ir, por ejemplo, no sé, al oncólogo porque te han descubierto un tema de cáncer, o ir al reumatólogo porque te duelen los huesos, o sea, siempre hay un especialista para algo. Y qué mejor eh, apoyo que un psicólogo, o en algunos casos hasta un psiquiatra que te tiene que medicar porque estás pasando por una situación difícil. Y la gente no se da cuenta hasta que llegó a las manos de un terapeuta o un psicólogo que puede realmente descargar muchas de sus emociones y poder encaminar nuevamente la tranquilidad y tener una vida mucho más saludable y plena. ¿Y cómo tendría que afrontar un buen líder ante esa situación, ¿no? Que su empleado, su empleador, su colaborador, mejor dicho, le diga, mira, estoy con tales problemas. ¿Qué es lo que haría en este caso un buen líder? Bueno, un buen líder tiene que ser en este momento abierto a cualquier tipo de conversación con sus equipos. No puede estar sesgado ni tener paradigmas. Si tiene un problema que lo tiene nervioso, mejor que se vaya, porque no. Sino que tiene que estar abierto porque hoy en día estos problemas son comunes y transversales. Y además, no solamente lo viven nuestros colaboradores. Yo te estoy hablando gerentes generales, CEOs, dueños de compañías. O sea, todos hemos estado viviendo el mismo drama, en el mundo entero, la misma situación del COVID, luego la incertidumbre política, social, guerras en el mundo, que tú dices, en esta época de la vida, ¿cómo pueden haber todavía guerras? ¿No? Y todo eso causa un estrés inmenso. Entonces, si quieres ser un buen líder, tienes que estar abierto a entender y aceptar que como seres humanos tenemos la capacidad y el derecho a sentirnos a veces mal, a sentirnos tristes, a no tener ganas de hacer las cosas un día o a sentirte decaído, y que es normal y que lo tienes que aceptar y que tienes que valorar muchísimo la confianza que te está dando tu colaborador de confiarte esa preocupación que tiene. Porque, por ejemplo, en minería, nosotros el tema de la seguridad es un intransable, lo mismo que en la aviación. O sea, la seguridad es lo primero. Si no puedes operar de manera segura, no operes, porque está en riesgo la vida de los demás. Entonces, si la persona es capaz de decirte, si has logrado esa confianza, que te diga que se siente mal, qué bueno que te lo diga, porque tú le puedes dar el soporte, la ayuda, para que si tiene que descansar, descanse, si necesita terapia, tenga terapia, si necesita un grupo de apoyo, lo tenga, y así vuelva a reubicarse o a su posición de la mejor manera, y vamos a evitar accidentes, incidentes o cualquier otro percance que pudiera ser mayor si el colaborador se guarda para sí o para dentro estos temas, ¿no?
Verónica, ¿cómo generar igualdad de oportunidades, ¿no? Y sobre todo también en mujeres, ¿no? Por ejemplo, en este rubro de la minería, como me comentaste al inicio, no había mucho, ahora me imagino que hay más. Sí, sí, ahora hay más. Y creo que viene desde la cabeza. O sea, si la organización, los líderes, el CEO de la organización, los directivos de la organización realmente quieren y creen en la equidad de género, creen en el trabajo diverso, creen en la igualdad de oportunidades, se va a dar. Pero si la cabeza solamente lo dice de la boca para afuera, porque quiere quedar bien, porque sabe que es una tendencia, o porque cree que es moda, o porque quiere salir bien en la foto, entonces la gente no va a creer en esos líderes y no va a funcionar. El tema funciona cuando viene desde arriba y empieza a permear, lo empiezas a sentir, cuando ves a los líderes, a los directivos y a la misma gente que empieza oye, yo quiero que haya más mujeres en mi equipo, o cómo hacemos para que haya más mujeres, o cómo hacemos para brindar oportunidades a gente discapacitada que pueda trabajar con nosotros, o cómo generamos espacios donde gente de otras regiones vengan a trabajar con nosotros. Entonces, lo primero es romper todos esos sesgos y esos paradigmas de que si la persona no piensa como yo o no viene de la industria, no va a ser eficiente o efectiva. Yo no venía de la industria minera, se rompió un gran paradigma cuando me contrataron. Se atrevió mi líder a contratar a alguien que no venía de la industria. Hoy en día eso ya es mucho más común. Y hoy en día se contrata en minería y en otras industrias gente que viene de con otra expertise, porque justamente aportan ideas nuevas, porque la conversación es mucho más rica y enriquece el debate y los resultados. Entonces, si queremos ser realmente equitativos, darle más oportunidades a las mujeres, tenemos que convencernos que realmente eso trae beneficios para la organización. Y los trae, está comprobado. Hay estudios que te comprueban que la creatividad, la innovación, los resultados, un ambiente diverso, da mejores resultados. Y también hacer línea de carrera, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Tenía una amiga, por ejemplo, me decía, no, pero acá no voy a, siempre voy a estar en el mismo puesto, en el mismo sueldo. Entonces, es importante también motivarlos a través de la línea de carrera, que puedan hacer línea de carrera en la empresa. Sí, yo creo que los espacios, por ejemplo, de feedback, de poder recibir retroalimentación de tu jefe y tú también generar una retroalimentación hacia él o ella, es muy importante. Y en esos espacios, ir de alguna manera trabajando y co-creando el futuro, ¿no? Yo contarte, bueno, yo me veo en los próximos 2 años haciendo esto, o a mí me gustaría, hoy estoy en el área de recursos humanos, pero la verdad es que me apasiona el mundo de la sostenibilidad. Entonces sí me gustaría irme formando dentro de la organización en estos temas, me gustaría que me des la oportunidad de ir trabajándolo y revisándolo. Entonces, es importante que los colaboradores tomen conciencia que la línea de carrera no es solo responsabilidad de la organización. Si yo estoy estancada en una posición o si me siguen pagando lo mismo, probablemente es porque yo tampoco me he puesto a conversar o he dado el espacio para decir que no estoy contenta solamente ahí, que quiero más, que aspiro a más, que quiero crecer, que quiero... Entonces, démonos esa oportunidad, conversemos, digámoslo. Y es nuestra responsabilidad también desarrollarnos. Y hoy en día hay muchísimas formas de seguir creciendo y desarrollándote sin que te cueste, ¿no? Hoy en internet uno encuentra cursos en muchas plataformas virtuales que no tienen costo. Y tú puedes ir formalizando y además creciendo en tu formación con toda esta capacitación que hay ahí. Entonces, también es responsabilidad nuestra el ir creciendo y desarrollando. Una de las cosas también, Verónica, que se salió pues a raíz de la pandemia fue el trabajo remoto, ¿no? Que si bien es cierto, ya todos y bueno, la mayoría de los, pero también ya se adaptó a esta forma, porque muchos trabajos la siguen manteniendo, ¿no? Esta idea de remoto, ¿no? O días que si vas y días que haces de remoto, ¿no? Ya se ha quedado, ¿no? Entonces han descubierto que sí se puede trabajar remotamente, ¿no? Pero también acá habría un tema de empatía, ¿no? Porque trabajar en casa también es, bueno, puede ocurrir de repente como en las clases virtuales, que se filtre un ruido, ¿no? Y ha habido empresas que han sido muy estrictas en ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escuchaba de una empresa que no hay que decir nombres, pero que dice que ponía pues como un programa que le está en la computadora, como un cronómetro que veía pues cuando la persona dejaba de estar en el teclado, ¿no? Entonces esto decía, Dios, parece como sí, estar encarcelado. Encarcelado, o sea, que hasta te cuentan, ¿no? Hasta los minutos que estás en el horario, pues, ¿no? Ese nuevo mundo, ¿no? El trabajo remoto, ¿no? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo lo tomó, no, la empresa? Yo creo que el mundo laboral en general ha cambiado mucho.
La pandemia nos adelantó cosas que seguramente iban a terminar llegando en algún momento, pero la presión de no poderlo hacer de otra forma hizo que la tecnología ingresara y que muchos tuviéramos que trabajar desde las casas. También y evidenció que muchos tampoco estamos tan preparados con las herramientas tecnológicas ni el conocimiento, y que también estábamos en casa y tal vez no teníamos los lugares o los espacios adecuados para trabajar, como bien tú dices, que había bulla o habían interrupciones. Entonces, todas esas cosas que han ido sucediendo han demostrado que sí se puede trabajar desde casa, que el trabajo remoto la gente lo valora muchísimo, sobre todo que te ahorra costos te también. ahorra costos. Yo creo que es verdad que no aplica para todos. Hay posiciones y funciones que uno las tiene que desarrollar en el sitio. Efectivamente es así. Pero en aquellas posiciones en las cuales tú puedes combinar el ir al trabajo unos días y mantener otros días de trabajo en tu casa, es algo que a mucha gente le gusta. Entonces, las empresas hoy, para ser más competitivas, tenemos que ser más flexibles. Nosotros, el esquema que tenemos en Goldfields es, la gente que está en mina, pues tiene que cumplir con un horario fijo, ¿no? Y tienen días que están en la mina, días de descanso que van a sus ciudades, a Lima, o depende de qué ciudad vengan ellos. Pero las personas que trabajábamos en campo y en la oficina, se nos ha dado la posibilidad de combinarlo. Y también hay personas que trabajaban en la mina y que hoy nos hemos dado cuenta que pueden realizar sus trabajos desde casa. O sea, no hay ese paradigma de que, para trabajar en minería tienes que estar en la mina. Hemos descubierto a través de la pandemia que también hay puestos que podemos poner monitores, que podemos poner diferentes herramientas en casa de nuestros colaboradores para que desde ahí cumplan bien con sus funciones. Entonces, yo creo que una empresa moderna que quiere ser competitiva, que quiere atraer talento, que quiere que la gente se comprometa y demás, tiene que ser flexible y tiene que evolucionar. Y esta manera de tener controlada a la gente con un cronómetro, o si no te veo en la cámara, no creo que estás trabajando, eso en lo personal y en Goldfields no funciona. O sea, nosotros ya desterramos esa forma de trabajar. Nosotros trabajamos por metas, por objetivos. No me importa si verte 8 horas sentado frente a la pantalla, si tú me cumples con lo que yo necesito. Entonces, establecemos metas, las conversamos, decimos cuál es la hora que mejor trabajas tú. Capaz a ti te acomoda más trabajar tarde-noche y a la otra persona le gusta mañana y tarde. Entonces, buscar cuáles son los momentos que se pueden combinar mejor, ser flexibles, ser abiertos y no ser tan rígidos, porque la rigidez lo único que va a conseguir es que no lleguemos a ser competitivos y perdamos capital humano, perdamos talento, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones. Claro, me has hecho acordar a un jefe que decía pues que no me sirve tener a alguien sentado 8 horas, a alguien que está solamente en 3 horas y en 3 horas hace todo el trabajo. O sea, me es más útil, ¿no? Pero muchas veces muchos jefes han sido rígidos con ese tema de los horarios, ¿no? Sobre todo en los horarios de oficina, ¿no? Que tienes que cumplir tales horas, pero lo que dices es muy bonito porque sí, vale más el trabajo, ¿no? En qué tiempo tú lo puedas realizar. Exacto, que logres el objetivo, que logres la meta, que lo hagas en el mejor tiempo que tú crees que lo puedes hacer. Porque finalmente tú puedes estar 8 horas frente a la computadora y te pueden estar cronometrando y te pueden estar mirando, pero no saben realmente si tú estás concentrado en lo que estás haciendo, si paralelo estás mirando tu teléfono, o estás en otra cosa en la computadora. Entonces, de verdad, tendrías que estar al lado de la persona de las 8 horas de trabajo mirando qué está haciendo. Y eso es imposible. Es imposible para los líderes, es imposible para la gente, es imposible para el mundo que hoy vivimos. No concibo un trabajo así. Yo no podría trabajar en un lugar así y tampoco me gustaría tener un equipo que se sienta forzado a mirarme o estar todo el día mirando una cámara. Finalmente, Verónica, ¿qué consejo le podrías dar a muchas mujeres, ¿no? Que necesitan empoderarse, que de repente están ahorita estudiando en la universidad, haciendo carrera, empezando en algún trabajo, de repente están en su zona de confort, ¿no? Ya llevan algún tiempo en alguna empresa y les da miedo dar ese salto, no se atreven. Bueno, yo les diría que cuando uno realmente tiene un propósito en la vida, cuando tienes claro hacia dónde quieres llegar, es más fácil lograr las cosas. Entonces lo importante y lo primero es, ¿cuál es tu propósito de vida? O sea, pregúntate a ti mismo, ten ese momento de reflexión y decir, a ver, Verónica, ¿qué quieres lograr en la vida? O sea, ¿cómo te gustaría que te recuerden o cómo te gustaría lograr en los 2 próximos años? Entonces, cuando tú empiezas a ponerte metas, empiezas a trabajar con un propósito, empiezas a trabajar para lograr ese cometido,
lo haces con más entusiasmo, lo haces con más ganas, te comprometes más, sabes hacia dónde vas, porque a veces nos pasa que la gente va como pollo sin cabeza, ¿no? Caminando sin saber hacia dónde vamos. Entonces el propósito, y les diría a las mujeres y a las chicas que se atrevan, que se puede conseguir lo que uno quiere, que hay que ser firmes con lo que uno quiere, que no se dejen apabullar, porque por ahí seguramente encontraremos gente de la vieja escuela que dirán, las mujeres no pueden para este trabajo, pero cambiemos. Somos nosotras las que tenemos que, las más viejitas como yo, que ya tengo 55 años, darle oportunidades a la gente joven, a las mujeres nuevas, darles oportunidad de brillar. Y también juega un papel muy importante los hombres, que nos permitan involucrarnos en otro tipo de tareas, ayudarlos y darnos cuenta que en conjunto logramos muchos mejores resultados. Muchas gracias, Verónica. Ha sido un placer tenerte el día de hoy y aprender tanto. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por esta entrevista tan simpática. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, eso fue todo el día de hoy en Mujeres al Poder. Recuerden que nos pueden sintonizar por todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como Voces TV. También estamos en YouTube, así que pueden estar pendientes de toda nuestra programación. Con nosotros sería hasta el siguiente programa. Hasta luego.